Jorge Ramiro Pérez Suárez, profesor titular en Criminología aplicada en espacios digitales, también investigador senior en el Grupo de Conocimiento e Investigación en Problemáticas Sociales de la Universidad Europea de Madrid. Muchas gracias, Jorge, por darnos este espacio con Screen y estar dispuesto a que tengamos nuestras primeras entrevistas. Claro, qué emoción, ¿no? Que es súper emocionante. Sí. Momento mágico. ¿no? Mirada intensa a cámara y momento. Muy mágico. Entonces, pues eso, bienvenido a Con Screen y espero que te sientas a gusto con la entrevista que vamos a hacer. Sí, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la invitación y, bueno, adelante. Comenzamos. Nuestra idea de la entrevista es conocer un poco cuál ha sido tu trayectoria como criminólogo. Entonces, ¿cómo llegó la criminología a tu vida? ¿Cómo llegó la criminología a mi vida? De una manera totalmente random, ¿vale? Si esto sí que, ¿vale? Y eso sí que me dirijo a las personas que nos están viendo, en plan de mamá, papá, y espero que más gente. Yo llegué de una manera, pero absolutamente random, porque yo no he sido producido, construido o educado en el entorno académico. Me refiero que no soy como esas personas que terminaron la carrera, consiguieron una beca, se pusieron a estudiar, hicieron el doctorado. De hecho, cuando yo quería hacer el doctorado, me dijeron que no lo hiciera porque no iba a dar clase en criminología, ¿no? Guiño, guiño. Fíjate. Yo estudié, bueno, yo en realidad, yo quería ser actor, ¿vale? Quería ser director de cine, guionista y actor de teatro. Qué curioso. Sí, es una vocacilla. Además he estado en grupos de teatro, siempre me metía en todos los saraos. Era una cosa que siempre me apasionaba, porque me gustaba mucho contar historias, ¿vale? Me gustaba mucho contar historias y conocer historias. Pero también en mi familia siempre ha estado muy presente el derecho, ¿vale? Mi madre estudió derecho, mi padrino era abogado y de hecho mi madre había estudiado criminología. Cuando se estudiaba criminología en la Complu, que era como se llamaba un segundo ciclo, sí, ¿vale? Que sabes, como en ese pasillo misterioso que había en la Complu, en el piso 1,5, ¿no? Que nunca sabías cuándo llegabas ahí. Sí. Y entonces, pues al final, acabé estudiando Derecho. Y a mí me gustó muchísimo, ¿vale? Yo estudié Derecho, a mí me encantaba, me apasionaba, a mí siempre me ha encantado estudiar, conocer, y empecé a ejercer, me dediqué al ejercicio de la abogacía, pero siempre tenía esa necesidad de conocer, siempre me había llamado la criminología. Aunque te reconozco que yo creo que al principio tenía una visión un poquito más romántica o romantizada de la criminología y luego ya poco a poco fui conociendo en qué consistía. Intenté hacer el doctorado en Derecho Penal y en Criminología, pero no me cogieron, ¿no? Música triste. Sí. Y me dediqué al ejercicio, ¿vale? Estuve mucho tiempo ejerciendo como abogado y es una época de mi vida que fue muy, muy enriquecedora. Yo aprendí muchísimo. Trabajé en laboral, pero sobre todo en temas de penal, ¿vale? Y yo, de verdad que es una época absolutamente apasionante y de la que me llevé muchísimos aprendizajes. Lo que pasa es que siempre me quedaba eso de yo quiero hacer criminología, yo quiero estudiar criminología y en ese momento, ¿vale? Soy un poco mayor de lo que aparento, en realidad no. No existía el grado en criminología, ¿vale? Esto es importante. Sí. Y entonces ya te digo que yo iba al despacho de la Complu, cómo puedo estudiar criminología, dónde puedo estudiar criminología, nunca no quedaba claro en qué consistía el grado, la licenciatura, así que lo que me acabó pasando, yo obtuve una beca para irme a estudiar al Reino Unido por el British Council, el Colegio de Abogados, y llegué a un momento canónico, ¿no? Como en las películas de Marvel, un momento canónico en mi vida que fue irme a vivir a Escocia, ¿vale? Y ahí estuve estudiando Derecho Escocés, trabajé también como abogado, trabajé en la Fiscalía y entonces empecé a plantearme muchísimas más cosas, ¿vale? Por mi línea de trabajo, por qué factores sociales, económicos, culturales y políticos subyacen detrás de la delincuencia y dije, venga, ya es el momento, ahora sí que tengo que estudiar criminología. Entonces me puse a hacer varias cosas
mientras me colegiaba, estudié criminología en la Universidad de Edimburgo. Y ahí es cuando sí que reconozco, por eso digo que no ha sido como una trayectoria muy común de empezar en despacho, con becas, etcétera. Y ahí cuando estudié criminología en el Reino Unido es cuando descubrí por completo una vocación. Esto sí que fue algo, entonces miraba a la cámara, ¿no? La reveladora, fue un momento, como sí que lo reconozco, muy trascendente, ¿vale? Para alguien que venía del derecho, hay que pensar que el derecho es algo como muy silogístico, ¿no? Sí. Pasa eso, entonces esto haga que pase lo otro. Si has hecho esto, estas serán las consecuencias. El derecho, a mí me parecía algo muy hermoso, pero llegó un momento que se me quedó corto, cuadriculado, porque el cambio de paradigma absolutamente radical que produjo la criminología en mi cosmovisión fue algo definitivo, ¿vale? Y ahí en ese momento, ahí sí que dije, no, yo me voy a dedicar a esto. Diríamos que te faltaban respuestas. Sí, a muchas preguntas. A muchísimas. Y no las he encontrado todas. Claro. ¿Vale? Pero sí que, de verdad que fue un cambio. O sea, yo ahora sería incapaz de volver a dedicarme a la docencia, a la abogacía, ¿vale? Es decir, sí. Lo disfruté mucho, pero eso es una parte como que me ha construido y me ha llevado a lo que soy ahora, pero no, la criminología es ahora a lo que me dedico, a lo que quiero dedicarme y a lo que he dedicado. Bueno, siempre me he formado, me he doctorado, me he acreditado, ¿vale? en esta materia. Y a los estudiantes que están comenzando ahora y que muchos de ellos entran en ese mundo del grado de criminología sin saber a qué se están enfrentando, o sea, muchos desconocen realmente qué es la criminología. ¿Qué consejo le darías? Bueno, el primero es que, un poquito como consejo, un poco es muy boomer, ¿no? Un consejo señor, ¿no? Infórmese del grado, porque, y en esto sí que creo que tiene parte de culpa, o sea, parte de culpa el sistema educativo que ha creado una cosmología relacionada con la criminología que es, nosotros hemos escrito sobre esto, ¿no? Como en muchos casos no refleja la realidad de la criminología. La criminología es una ciencia social, ¿vale? La criminología va mucho más allá de la criminalística. Lo que pasa es que al final, por lo que se hace, y lo estáis viendo, es enfatizar toda esa vertiente sexy, morbosa, ¿no? Porque al fin y al cabo es una vertiente que tiene muchísimo que ver con la creación de la educación como un producto de consumo, ¿vale? Es consumible porque es atractivo. Entonces, y yo creo que hemos trabajado muchísimo en ir desterrando esos mitos, muchísimo en España, ¿eh? Y yo creo que cada vez las personas están más formadas con respecto a lo que es la criminología. A mí mucha gente que me viene me dice, no, sí, es que quiero estudiar esto, pero primordialmente es una ciencia social. Te lo estoy diciendo porque yo doy clases de metodología de investigación social y a los alumnos y a las alumnas es algo que les resulta muy esotérico, ¿vale? O sea, introducción a la criminología es una de mis asignaturas en primer semestre. Es un nuevo mundo. Pero llegas en el segundo semestre a técnicas de investigación cuantitativa y cualitativa y la gente ya se siente como, ¿esto para qué sirve? ¿Esto qué es? No son capaces de ver la utilidad de la investigación social. ¿Y cómo ves la evolución que ha habido de la criminología? O sea, me hablas un poco de el desconocimiento real de lo que es la ciencia de la criminología. Pero tú, bajo tantos años de experiencia, ¿cómo has visto que ha evolucionado? ¿Realmente se está conociendo lo que es la criminología hoy en día? Sí, yo creo que sí, ¿vale? Pero porque ha habido una labor, y eso lo habéis hecho muchísimo, desde instituciones como la vuestra. Ha habido una labor divulgativa, más allá, ¿vale? De esta esfera que se llama las Torres de Marfil, ¿no? Esta esfera académica de que vienen señores con barba, me explican cosas en los congresos, ¿no? Y la gente viene a hablar de su libro. Creo que sí que ha habido una vocación de llevar a conocer, ¿vale? Lo que pasa es que, si bien es cierto que creo que esto ha calado en el alumnado, en el profesorado y en el alumnado futuro, creo que hay un chilipú absoluto por parte de las instituciones. Vale. Ahí quería llegar. Ahí quería llegar, ¿no? Ahí quería llegar yo contigo.
Porque efectivamente lo que es la salida en el mercado laboral del criminólogo todavía está por hacer, prácticamente. O sea, hemos avanzado mucho, como hemos dicho, en la criminología, tú lo has contado, pero la situación actual que se vive en el mercado laboral de un criminólogo, ¿qué faltaría para dar ese impulso ya definitivo y decir, oye, estamos aquí porque llevamos muchos años, hablábamos antes de cuántos años lleva la criminología? Nosotros como grado la impartimos desde el 2010, como grado, como licenciatura desde antes. Y todo lo que les estaba contando ya es como en flashback sepia de mi pasado, eso ya te estoy hablando del año 90 y algo. Claro. ¿Vale? ¿Y qué le faltaría al mercado laboral para decir, oye, realmente tenemos que estar aquí, aquí? Nos vemos, en la criminología es que lo vemos en todas partes. Bueno, lo primero, tenemos que retrotraernos un poco a las áreas de conocimiento. Esto, por ejemplo, lo ves muy claro en el Reino Unido o en países como, por ejemplo, bueno, en países de la esfera del Reino Unido, de la Commonwealth, etcétera, como la criminología siempre ha estado relacionada con las ciencias del comportamiento o la sociología, ¿vale? Allá, Escuela de Chicago, todo el realismo británico, el realismo de izquierdas, el realismo de derecha, las criminologías críticas. Sin embargo, en España, por ejemplo, hemos visto como siempre ha estado canibalizada por los institutos de lo que hablábamos antes, ¿no? Por derecho. ¿Vale? Y esto tampoco sé que esté haciendo una crítica, esto es un poco el es, ¿no? No es ni el debe ser. Entonces, yo creo que lo que nos falta es independencia, no ontológica, porque la criminología obviamente tiene una independencia ontológica y epistemológica, tiene su propio objeto de conocimiento, ¿vale? Y su propia manera de acercarse a su objeto de conocimiento, pero creo que académicamente falta una mayor independencia. Por ejemplo, el reconocimiento como un área de conocimiento por parte de la NECA. ¿Vale? En plan de, ¿qué me estáis contando? Porque cuando yo he tenido que yo me he acreditado en todas las áreas a través de ciencias sociales y sociología, ¿vale? Y entonces, en ese sentido, no he tenido ningún problema, pero claro, la criminología es muy intertransdisciplinar, ya sabéis que está todo este debate. Y luego tampoco podemos depender única y exclusivamente del sector público, pero creo que hay un gran achiripú con respecto a la criminología, porque por una parte la psicología, el derecho, las instituciones, los políticos, las políticas no tienen una visión clara de la política criminal o del aporte que pueden suponer criminólogos y criminólogas en el sector público. ¿Vale? Creo que el sector privado se ha puesto más las botas. ¿Vale? Creo que el sector privado ha dicho la criminología, como es muy transdisciplinar, muy multidisciplinar y como además la delincuencia es algo profundamente mutante, ¿vale? Y en ese sentido el sector privado trata de dar respuestas más rápidas, tal vez movido por la lógica del consumo, por ejemplo, consultorías, auditorías, temas de fraude, de ciber, ¿vale? Creo que todas esas cosas han sabido verlas antes que el sector, y como en España pues no hay casi colaboración público-privada, pues cri-cri. Efectivamente. Tenemos ese puntito ahí de que no existe una colaboración. Para orientar a un estudiante a la hora de enfrentarse al mercado laboral, ¿qué pautas le darías? ¿Algún tipo de orientación en el que, mira, si sales del grado directamente de criminología, no vas a encontrar, pero si te especializas o tienes que seguir formándote, o cómo ves tú que el estudiante sale del grado sin saber dónde dirigirse o cómo encontrar un trabajo de criminólogo? Trucazo ahí. Esto va a aparecer luego 5 trucos de TikTok para trabajar de criminólogo. ¿Vale? Esto lo digo ¿vale? Y lo pienso. Falta formarse en metodología. Falta muchísima formación en metodología. ¿Vale? Lo que no puede ser es que la formación en metodología sea, sé hacer una encuesta, sé utilizar SPSS, ¿vale? Y he analizado unas entrevistas con teoría fundamentada, ¿vale? Falta muchísima formación. Pero eso es una cosa que sí que pido a los estudiantes, ¿vale? Que
traten de involucrarse y obviamente aquí hay un problema con que el acceso al conocimiento también es una cuestión que tiene que ver muchísimo con la igualdad de oportunidades, la desigualdad, etcétera, ¿vale? Que el acceso al conocimiento no es algo tan democrático como podría parecer, pero sí que creo que es importantísimo formarse en metodología. Lo digo. Es una asignatura pendiente. Pendiente, totalmente, de verdad. Como profesor de metodología, creo que falta, pero más allá de verdad, más allá de la encuesta, de la entrevista, los métodos mixtos, las etnografías, la criminología cultural y sus propias metodologías, falta, ¿vale? De eso, por ejemplo, hay muchísimo más que aprender de la antropología, la sociología, y aquí viene la siguiente parte de mi discurso: formarse en otras áreas, ¿vale? Formarse en antropología, formarse no solo como el Pisco Labis. Sí, como la asignatura obligatoria que tienes que saber que existe. O sea, no es como una cena de picoteo ligero, sino formarse en profundizar en muchas otras áreas, incluso fíjate en temas de informática, ¿vale? Porque eso es lo bueno que tiene la criminología, es que puede encajar y puede colaborar con muchas áreas, pero tiene una formación muy, aunque sea autodidacta, ¿vale? Pero una formación muy profunda. En ese sentido es como dice mi colega Antonio Silva, que somos como chuchos, ¿vale? Pues yo me he formado un poco aquí, un poco allá, etcétera, ¿vale? Y había otro súper consejo que iba a cambiar la vida de miles de personas y ahora mismo se me ha ido. Bueno, no pasa nada, porque yo veo también que gracias al equipo, ¿no? Y al grupo de investigación. Eso era mi consejo, eso es, ahí, ¿vale? Yo sabía que la cosa iba por ahí. Eso es. Es súper importante y enriquecedor. Eso es, mi consejo es rodéate, ¿vale? Pero esto a lo mejor es un consejo que también ya es lo que te iba a decir, es ya para la vida, porque nos han hecho creer, ¿vale? Y esto es ya como, vamos a mirar dentro, ¿vale? Nos han hecho creer que somos como, ¿vale? Que tenemos que construirnos a nosotros mismos, a nosotras mismas, que somos los artífices de nuestro propio destino, que solo importa el individuo, el yo, etcétera. Y creo que estamos perdiendo esa vocación por lo colectivo, por lo comunitario. Yo no he llegado aquí solo, ¿vale? A esto quiero que quede claro. Busca gente, aunque sea gente diferente a ti, ¿vale? Pero busca gente con la que te sientas cómodo, con la que te sientas cómoda y a las que quieres que te arrope, ¿vale? Eso es importantísimo. Encuentra un grupo con una sensibilidad similar, ¿vale? No tiene por qué ser idéntica, pero similar. Yo por eso algo que agradezco muchísimo es trabajar en mi grupo de conocimiento e investigación en problemáticas sociales, ¿vale? Y aquí es un momento, por ejemplo, que espero que me estén viendo, si no, ¿vale? Si no, háblanos del grupo. ¿Vale? Pues como estar trabajando con gente como Rebeca, como Antonio, gente que siempre me ha ayudado, que me ha inspirado, gente que además que viene de todas, por ejemplo, Rebeca, nuestra IP, es socióloga, Antonio es criminólogo y antropólogo, nuestro compañero David Pavón, por ejemplo, es jurista. Y una cosa que hemos hecho, ¿vale? Trabajamos con antropólogos, con juristas, estamos trabajando ahora, por ejemplo, con filósofos como Julio Díaz, estamos trabajando con David Temprano, que también es filósofo y antropólogo, con Laura Gómez, que se dedica a Bellas Artes, ¿vale? Entonces, lo que hemos hecho en todo momento es entender que la realidad social es muchísimo más compleja, ¿vale? Que no es algo que tiene las respuestas cuñadas y casposillas que podemos encontrar en los medios de comunicación, en las tertulias o que nos pueden dar los partidos políticos, ¿vale? Y para eso tienes que rodearte de un grupo de personas que tengan una sensibilidad muy similar, que quieran conocer y sobre todo que te ayuden, ¿vale? Y a mí mi grupo de investigación me ha ayudado muchísimo, pero ya también te digo en lo personal, ¿vale? Es decir, no se puede... esta idea de currículum vitae, de carrera vital, como algo en el que tienes que correr solo, sola,
contra los perros, contra el ruido, contra las inclemencias, ¿vale? Vivimos en una época en la que el mundo se está acabando continuamente, es decir, ahora que nos falta volcanes, tsunamis, elecciones en Estados Unidos, ¿qué falta? ¿Vale? Claro. Pandemias, no podemos, necesitamos a las demás personas para construir. Efectivamente. Y vosotros sois un ejemplo. O sea, vuestro equipo de investigación lo habéis escuchado, ¿eh? Sí, sí. Es un ejemplo porque lleva mucho tiempo. Sí. Aquí tenemos desplegado parte de las investigaciones. Hemos traído la feria del libro. Hemos traído un poco la feria del libro sí, porque le he dicho, tráeme todo lo que tengas. Y aquí está parte, ¿eh? No está todo. He ido a la biblioteca y he dicho, dame todo lo que... Quiero cosas de... que Jorge Ramiro Pérez, ¿no? Sí, y me han dicho, ¿quieres libros, autores de prestigio, no? Y me han dado todos mis libros. Pero espérate que todavía tenía mucha más, ¿eh? Tenía revistas ahí que decía, bueno, a lo mejor artículos... Ya, es que ha sido como ha dicho, bueno... O sea, no te voy a pedir más, solamente tráeme los libros. Y luego me apareceré como... Bueno, publirreportaje y ensimismamiento, ¿no? No pasa nada porque en realidad... Oye, cuando sale un libro podemos poner como... Por supuesto. Llama a no sé qué, es en plan de... Podemos dar toda la posible enlaces de... Es que, ¿sabes lo que tenemos que hacer? Como... vaya, Jorge, tal vez te preguntes, ¿cómo puedo conseguir una guía de divulgación que además dé respuestas y genere puentes entre familias? ¿Vale? Entonces se contestaría, claro, Lourdes, lo tienes que... Efectivamente. Algo así, podríamos hacer. Podríamos hacer la teletienda. Podríamos hacer una teletienda de todos los libros de investigación. O sea, me ha sorprendido porque hay de todo un poco, hay mucha variedad. Sí. Sé que tenéis proyectos todavía... Sí. Estáis trabajando en ello. Sí. Primero háblame un poco de cuál ha sido la investigación que más te ha impactado o que más te ha gustado o motivado. Vale. De decir, esto tiene que hacerse ya porque lo necesitamos y habéis decidido entre todos tirar hacia adelante y llevarlo a cabo. Esto luego como cuando eres tu hijo favorito, ¿no? Por ejemplo. Y los quieres a todos por igual, ¿no? Por ejemplo. Bueno, a lo mejor esto hay que ¿vale? Porque nosotros hemos trabajado desde el desarrollo teórico, desde el desarrollo metodológico y desde el desarrollo ético, la divulgación y la transferencia de conocimiento. Uh-huh. Pero a mí hay 3 estudios que me marcaron muchísimo, ¿vale? Ahora estamos planteando más, pero hay 3 estudios que me marcaron muchísimo y que disfruté mucho dentro de que en muchos casos, como todo la investigación, a veces de acercarse al conocimiento, a veces el conocimiento también es doloroso. Sí. ¿Vale? No quiero parecer como que estoy romantizando toda esta idea de conocimiento sucio ni nada de ese estilo, ¿vale? Pero, por ejemplo, yo aprendí muchísimo de varios estudios que llevamos sobre aplicaciones para ligar en el 2018, 2000... Hace mucho tiempo ya. Ya, 2018 sí, podemos decir que ya hace tiempo. Vale, 2017 hicimos un estudio sobre el impacto de las aplicaciones para ligar en la victimización y en el riesgo primero en la generación de los millennials, luego lo hicimos durante el confinamiento, es decir, en todas las generaciones, pero en personas confinadas, y luego lo hicimos en la generación X. ¿Vale? Entonces, para comparar un poco cómo se construía la relación de todas estas personas con las aplicaciones para ligar. Hicimos un estudio de métodos mixtos, ¿vale? Nuestra apuesta no es que siempre sean los métodos mixtos, pero siempre tratamos de trabajar mucho con métodos mixtos y con innovación metodológica. Y ahí lo que hicimos fue un estudio en diferentes aplicaciones afectivo-sexuales que incluía etnografía digital, encuestas, entrevistas. Fueron 3 estudios distintos, en el de confinamiento donde utilizamos encuestas y entrevistas, y en el de las personas más mayores solamente sí que utilizamos también entrevistas, pero en este caso utilizamos etnografía digital abierta. Uh-huh. ¿Vale? Fueron diferentes acercamientos metodológicos y ese fue un estudio en el que aprendimos muchísimo sobre la manera en la que se construye la identidad en la actualidad, la manera en la que las personas se narran a sí mismos o a sí mismas como seres sexuales, pero también como productos de consumo. ¿Vale? Ahí sí que
había historias que eran muy llamativas, de vivencias impactantes, de vivencias que habían sufrido las personas. No digo sufrido tampoco que tengan que ser no tiene por qué. Destructivas, ¿vale? De hecho, en algunos casos, por ejemplo, en el confinamiento, el uso de aplicaciones de ligar fue sanador porque permitía acercarse a las personas. Sin embargo, es verdad que tratado desde una lógica de consumo, que es muy pertinente al capitalismo digital en la actualidad, lo que generaba era una sensación muy profunda de vacío, ¿vale? De autofagia, de me devoro a mí mismo, a mí misma y devoro a los demás. Y había muchísimas actitudes de puesta en riesgo, de victimización. Y una cosa que sí que siempre hacemos en el grupo de conocimiento e investigación en problemáticas sociales es entender la realidad tal y como es, sin moralinas ni tabúes, ¿vale? Es decir, había que conocer la realidad de las aplicaciones para ligar, y esto había que plantearlo tampoco, no podía ser única y exclusivamente desde una óptica heteronormativa, sino entender la realidad de mujeres bisexuales, hombres bisexuales, mujeres homosexuales, hombres homosexuales, personas curiosas, etc., ¿vale? Y esto era muy importante, porque si no al final decimos, como que donde ponemos la mirada... Está discriminando si no claro, ves todas las realidades. Entonces, no podemos poner la mirada única y exclusivamente en la vivencia o la realidad de las personas heterosexuales en aplicaciones para ligar, porque no refleja nuestro mundo, ¿vale? Y eso es muy importante. Siempre hemos tenido la vocación de conocer el mundo tal y como es, en toda su riqueza. Otro estudio que me resultó fascinante, estaba mirando, a ver si lo tengo por aquí, este es uno, vaya, pero no hay que buscarlo, ¿vale? Lo vamos a buscar y lo vamos a facilitar. Fue un estudio que hicimos con el gobierno británico en Magaluf, ¿vale? Que implicaba etnografía líquida, etnografía instantánea. Bueno, básicamente era un estudio sobre la victimización en entornos de ocio. Entonces, para conocer la victimización en entornos de ocio de una manera muy rápida, requería de una utilización de unas etnografías que fuesen muchísimas, o sea, que reflejasen esa rapidez, esa inmediatez. Y de nuevo volvemos otra vez a lo mismo que estaba comentando antes, ¿vale? Porque nosotros trabajamos mucho en las perspectivas críticas. En toda esta creación del ocio nocturno, donde se presume una libertad, ¿no? Libertad para ser yo mismo, iré a Magaluf, me drogaré, seré yo mismo, etcétera. Al final siempre había de nuevo una construcción desde el consumo de este es el producto, ¿vale? Y esto es como, este es tu itinerario, sí, ¿vale? Y tú das vueltas en un itinerario de ocio y consumo que ya está prefabricado y que además contiene, o por lo menos es observado desde una mirada masculina muy llamativa, ¿vale? Es decir, es un producto para hombres donde las mujeres son objetos de consumo, ¿vale? Entonces eso, la verdad, fue muy interesante desde el punto de vista etnográfico, porque nos ayudó a descubrir de una manera muchísimo más cercana cómo era la realidad de Magaluf, ¿vale? Esto es campo, ¿vale? Esto es ir al campo, o sea, esto es... investigación de vale, campo, porque todo lo que os estoy contando es investigación de campo. Es decir, yo no puedo llegar y decir, voy a tener una encuesta sobre las redes si yo no sé qué hay, qué ocurre, ¿vale? Es decir, ¿dónde enfoco si no he profundizado en esa realidad? Y eso fue también muy... A mí lo único que me pasó es que cuando salí cuando volví de Magaluf, venía tan sensorialmente excitado, ¿vale? Porque era todo luces, música, boom, 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 sí, ¿no? Sí. A ver, que yo he crecido en Benidorm, casi, ¿vale? Que la mitad de mi familia es de Benidorm, entonces ese tipo de entornos no me resultan foráneos, no me producen tanto extrañamiento. Pero yo me acuerdo que yo llegué de Magaluf y creo que, vamos, me quedé en mi casa 2 días como una cámara de aislamiento sensorial, ¿no? No quería ni luces, ni colores, ni música, ni nada. Acabé agotado. Claro. Acabé agotado. Y un estudio del que estoy muy orgulloso, y cuando digo orgulloso, digo del trabajo de mis compañeras y de mis compañeros, que hacen un trabajo excepcional. Es el proyecto que hicimos, 2 proyectos sobre menores, victimización y redes sociales, ¿vale? 2 proyectos chulísimos
que además también contaron con financiación de la Universidad Europea y también, en este caso, de las becas Santander, y fueron los proyectos, bueno, también, también hemos contado con financiación. Hay que decirlo, ¿vale? Hay que decirlo, ¿vale? Triqui, triqui, triqui. Hay que decir ¿vale? todo. En letrita pequeña, ¿no? Por ejemplo, siempre hemos contado siempre con la confianza de la universidad, para el proyecto, por ejemplo, de las aplicaciones, ¿vale? Siempre es algo que agradecemos, que han creído mucho en nuestro trabajo, lo han fomentado, hemos trabajado mucho con los comités investigadores, con los comités éticos, y un estudio del que yo me siento profundamente orgulloso, digo, de mi trabajo y el de mis compañeras y compañeros, son Aidriana y Confidominados, ¿vale? Confidominados es un estudio cualitativo sobre la relación de los menores con las redes sociales y las situaciones es un estudio mixto, perdón, ¿vale? Sobre las relaciones de los menores con las redes sociales, ¿vale? Y las diferentes situaciones de poder, sometimiento que se generan en redes sociales, las dinámicas de poder. Trabajamos eso fue complicadísimo, con encuestas en colegio, ¿vale? Eso, cuando hagáis encuestas en colegio ya veréis, ¿eh? Sí. Sin parental, esto no sé qué, bueno, complicadísimo, ¿eh? Por lo tanto, y la verdad es que hemos tenido una muy buena colaboración. Trabajamos también con etnografía digital, cómo vivían los jóvenes las redes sociales. Esto lo trabajamos, por ejemplo, en Instagram, Twitch y TikTok. Cómo era la experiencia de los jóvenes, cómo construían esa mitomanía, esa idolatría en redes sociales, etc. Y luego hicimos un estudio muy relacionado con que era el estudio de Aidriana, que implicaba un storytelling y una etnografía digital en Instagram y TikTok, donde trabajábamos con un grupo de chavales y chavalas de 14 a 18 años, y donde les pedíamos que construyesen su visión del imaginario digital utilizando estas plataformas privadas, ¿vale? Para que fuese un entorno seguro, y donde les pedíamos que narrasen su relación con el mundo digital a través de unos personajes que tenían que crear. Había un componente de juego de rol, de storytelling, y lo que queríamos ver era cómo ese taller, qué era importante para ellos, qué era relevante, cuál es su cosmología, cuál es su visión del mundo, y luego, sobre todo, cuál es la visión del mundo de sus familias en relación con las tecnologías. Y que lo que queríamos es que se acercasen. Sí, ¿vale? Que hubiera un acercamiento, porque trabajando en este proyecto hicimos entrevistas y encuestas a los padres y a las madres, y había una sensación de, por una parte, qué está pasando, y luego, por una parte, de que los propios chavales y las chavalas tampoco sabían muy bien cuáles eran los riesgos que vivían en redes sociales, etc. Y también nos acercamos en estos talleres desde una perspectiva totalmente horizontal, humilde, y aquí, ¿vale? He venido a hablar de mi libro, ¿vale? Aquí hicimos 2 publicaciones muy, muy chulas, ¿vale? Que digo, de verdad que lo digo, que me siento muy orgulloso de esto. Hicimos la guía. Donde nació, ¿vale? esto, ¿no? Esta es la guía, ¿vale? Esta es totalmente gratuita, con UNAF, ¿vale? Nos encanta la labor de UNAF, la Unión de Asociaciones Familiares, y por supuesto muchísimas gracias a UNAF, ¿vale? Por confiar en nosotras y en nosotros, y que también tiene financiación del Ministerio de Asuntos Sociales y Agenda 2030. Esta es una guía que resulta de este proyecto, ¿vale? En la que también colaboró nuestro compañero Mario Muñoz, Julio Díaz, Rebeca Cordero, Antonio Silva, y la guía es un recurso para acercar a las familias, los jóvenes y los educadores y las educadoras, ¿vale? Es una guía totalmente gratuita, de hecho se puede descargar en internet, y la idea es que se lean. ¿Vale? Está escrita por capítulos, entonces hay un capítulo, es un poco como lo de Tu propia aventura. Hay un capítulo para los chicos, hay un capítulo para los padres y las madres, hay un capítulo para los educadores, para que cada capítulo, que está escrito con un registro distinto, siempre partiendo de los resultados de la investigación, no de niño, no sé si internet.
Claro. ¿Vale? Esto es muy importante. Es decir, Sí, que, es el uso, ¿vale? las prácticas, Y es el una uso de guía las redes. de buenas prácticas para que si se leyese en familia, se pudiese reflexionar, uy, ¿y esto que dice aquí? O esto tú lo ves así, esto tú no lo... Y nos encanta porque luego los padres se involucraban mucho en el recurso, ¿vale? Y entonces al final lo que queríamos era crear puentes digitales, ¿vale? Porque hay una brecha, bueno, ya lo sabéis, hay una brecha digital que es un agujero negro, es un abismo, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Pues bueno, que los chavales utilizan las redes sociales con sus propios códigos. Nosotros queremos conocer esos códigos. Luego, los padres y las madres a veces no entienden ese código. Por otra parte, los educadores o a los chavales se les expone a charlas de la policía, etcétera, donde es todo, no use las redes sociales, o ya estáis viendo un poquito el mensaje que se transmite muchas veces desde las propias instituciones. Si entras en redes sociales van a venir criaturas lascivas, tentaculares y te van a llevar, ¿vale? Entonces, nuestro recurso, nuestro discurso. El discurso es educarlos. Es educar, nunca es moralizar. Digitalmente. ¿Vale? O sea, por eso nosotros lo planteamos todo desde una perspectiva sin tabúes, no moralizante y donde no se demoniza a la tecnología, ¿vale? Por eso estamos bastante orgullosos del recurso, que además lo escribimos como si la guía fuese un personaje más, para hacer lo que fuese como más absorbente, más metanarrativo. En el capítulo de los chavales está escrito con otro registro, en los padres con otro registro, pero intentar, ¿vale? Otra cosa que sí que es importante es no disfrazarse, porque si no resulta paternalista. ¿Vale? No, es el entendimiento entre el padre, claro, que entienda los problemas que se puede encontrar el hijo, y el niño que entienda que tiene que aprender y que están los recursos ahí, que están los padres para apoyar si cometen algún error, porque no solamente hay un riesgo en redes sociales que puedan estar dispuestos los menores, sino que los adultos también tienen bueno, estamos expuestos todos, claro, para todo. Entonces, al final, estamos aprendiendo en esta era digital todos a la vez, como a lo loco, porque vienen nuevos recursos, nuevas herramientas, y no sabemos muy bien por dónde tirar, ¿no? Claro, pero entonces aquí se le está dando un poco de tranquilidad. Sí, es verdad. A los padres, a los menores y a los docentes, como diciendo, tenemos esto, y es lo que hay. Y es lo que hay. ¿Vale? Y con esto vamos a tener que convivir y tenemos que aprender. Y es lo que hay, y además también por eso a mí este tipo de políticas criminales realistas a mí me parecen muy interesantes, ¿vale? Educación sexoafectiva, educación en seguridad, en autocuidado, ¿vale? Me parece fundamental, absolutamente fundamental. Y creo que esa es una cosa que queremos trabajar, es, por ejemplo, esta brecha digital desde el punto de vista de las personas mayores. Ese es uno de los proyectos, Ese es uno de los proyectos futuros, ¿vale? Que está ahí. Ahora háblame de los proyectos futuros, por ejemplo sí. ¿Vale? De pues, proyectos futuros que estamos planteando, que queremos empezar a trabajar, es en el riesgo, no tanto el riesgo, sino sobre todo la percepción de seguridad y los hábitos de las personas mayores de 50 años en relación con las redes sociales. Sobre todo porque hay una determinada cohorte de edad que se ha visto obligada a utilizar las tecnologías. Hola, soy la administración digital, ¿no? La administración digital ha llegado a tu vida, casa, ¿vale? Tu vida. Y ya está en tu vida y entonces necesitas el código QR para ir al baño. Pero además del código QR tienes que utilizar el Authenticator MFA, te vamos a enviar un mensaje a tu móvil. Ahora fotografíate el iris, ¿vale? Después súbete a la montaña más alta, ¿vale? En Dune, ¿vale? En Arrakis, ¿no? Y luego enfréntate a un gusano de arena. Y entonces de repente, pero, ¿vale? ¿Y qué pasa? Que estamos... digamos que no hay una relación orgánica con la tecnología, ¿vale? No puede ser, ahora toda tu batidora tiene que ser digital, si quieres ir al médico tienes que sacarte pedir hora a través de la plataforma de no sé qué, ¿vale? Entonces, claro, queremos ver qué impacto está teniendo en esta cohorte. Un estudio chulísimo
que estamos llevando a cabo, pero que ya estamos presentando resultados, es un estudio del impacto en la sostenibilidad de la corrupción en España y en Perú. ¿Vale? Un estudio comparativo, en este caso este estudio así, ¿vale? Es el momento de mirar a cámara, ¿vale? En este estudio que hemos hecho con la financiación de Ayuela Jiménez Legal, el despacho de abogados que estaban muy interesados en nuestro trabajo y estaban muy interesados sobre todo en trabajar desde las políticas legislativas y desde el derecho, por ejemplo, en materia de compliance, de cumplimiento normativo, Sí, ¿vale? sí. Y además también lo hicimos con la Universidad San Martín de Porres en Perú. Estuvimos colaborando con Gino Ríos Patio, que es colaborador de nuestro grupo de investigación. Fue un estudio que hemos realizado con encuestas que ya tenemos analizadas, con entrevistas, ¿vale? Encuestas a personas españolas y peruanas sobre su visión de la corrupción y cómo les impacta, ¿vale? Entrevistas que ya hemos analizado, en este caso a personas relacionadas con el funcionariado, y ahora estamos haciendo un análisis económico y jurídico de esas realidades, ¿vale? Donde se están proponiendo cambios legislativos y donde se están proponiendo algunas cuestiones que tienen que ver con la política criminal, siempre basada en la evidencia y siempre, por supuesto, integradora, y aquí la criminología juega un papel fundamental. Y bueno, pues lo que hemos descubierto es muy llamativo. Lo veremos. Lo veremos en próximos capítulos. ¿Vale? De CoreScreen hablaremos. ¿Vale? Ahora lo que vamos a hacer es un análisis integrado de... Se me están escapando mucho. Hemos hecho también un estudio sobre la percepción que lo había traído también aquí, de la percepción de los jóvenes, ¿vale? Es un estudio en este caso que tiene una vocación de sostenibilidad y de memoria histórica sobre la percepción de los jóvenes del terrorismo de ETA en España. Bueno, del terrorismo en España, ¿no? Es como un ejercicio de memoria histórica, sobre todo para trabajar desde la restauración, ¿no? Porque lo que nos hemos dado cuenta es que el conocimiento que tienen las chavalas y los chavales del terrorismo es un conocimiento un poco como de segunda mano. Sí. ¿No? Como que no hay una vocación... Que no existe una... Sí, como de segunda mano, tú lo has dicho. No, pues eso es lo que me dicen los medios de comunicación. Lo que yo escucho, lo que me dicen en casa, aunque en casa no se habla, o si se habla. Se habla o no se habla, ¿vale? Y qué opinión tiene mi padre sobre esto, y entonces, esa es la opinión que yo tengo que tener. Pero sin embargo, los chavales quieren saber, sí. ¿Vale? Y eso es lo que demuestran, es decir, ellos saben, pero les gustaría saber más. Y esto, por ejemplo, en actividades que se han llevado a cabo con chavales en clase que también tienen que ver con el modelo académico de la universidad, como por ejemplo las que organiza nuestra IP Rebeca Cordero con el Memorial de Víctimas del Terrorismo en Vitoria, donde se hace un proyecto etnográfico y un trabajo en este caso de experiencial con los chavales también, con las chavalas del grado. Hay muchas cosas que se pueden hacer, muchísimo, porque hay muchas realidades. Falta tiempo. Sí, falta... Porque tú vas diariamente viendo una realidad que tú dices, si tuviera más tiempo... No, yo si tuviera... Ya, es que también se nos ha vendido mucho que hay que estar todo el rato ocupados, haciendo cosas, sí. Produciendo, que somos lo que producen, ¿no? Y mira, eso es una cosa que también me parece un consejo ya como un poco más paternal, ¿no? Sí. De un equilibrio entre vida profesional y vida personal. Súper importante. ¿Vale? Porque yo creo que todo el mundo cuando sale de la carrera es, soy un tiburón, ¿no? Me voy a comer el mundo, me voy a poner hasta arriba de Monster, ¿vale? ¿Vale? Y voy a estar trabajando en mi despacho en 12... Bueno, porque es lo que estamos vendiendo en este modelo a nuestros chavales de duerme en el despacho, bro, levántate, ducha fría, bro, keep bro, etcétera, ¿vale? Y me parece muy importante decir, ¿cómo vas a estudiar todos estos fenómenos tan humanos si luego descuidas las facetas más humanas de ti? ¿Vale? No se puede ser criminólogo o criminóloga sin ser persona. A lo mejor esto es súper autoevidente, no, pero o es un consejo como bastante no es banal. tan evidente. No. O sea, no, porque hay mucha... Yo lo veo diariamente, igual sí. que tú. O sea, yo veo diariamente sí. que la gente se alimenta de lo que hace sí. al día, pero no se para y no ver su realidad. Vale. ¿No? Y muchas veces tenemos que pararnos. Tenemos que pararnos y decir, yo hacia dónde quiero ir. Sí, sí. Esto realmente lo necesito en mi vida. Esto realmente me va
¿no? Y a lo mejor me va a impactar en el futuro, en mi profesión, a lo mejor no tiene sentido meterse en todo, ¿no? El decir sí a todo te perjudica al final. Ahora seguro te puede perjudicar decir sí a todo. Que nos cancelan porque estamos diciendo que viva la cultura de la vagancia o algo así, ¿no? Y ya ves, sí. Ahora estamos promoviendo a los estudiantes que se queden en casa y que aprendan un mundo de vagos, que nadie hace nada, etcétera. Pero es que tampoco sacrificar toda tu humanidad por el trabajo no es sano. No es nada. Y luego a lo mejor hay gente que se da cuenta de esto no es para mí, ¿eh? Sí. O sea, que esto también es una vez que empiezas a conocer todas estas realidades, dices, a lo mejor esto no... Sí, te planteas también la manera con quién, o sea, los grupos con los que quieres trabajar. Bueno, porque tú te pones a formarte, tú dices, vale, criminología y ahora quiero trabajar con víctimas. Cuidado. Vale, justo. Que luego trabajar con víctimas tienes que estar hecho no sé, tu cabeza tiene que estar muy bien, tienes que ser una persona muy fuerte para enfrentarte a muchos problemas que vas a ver en esas víctimas. Por eso yo creo que... Y es difícil, ¿eh? No, yo por ejemplo, yo en ese sentido, yo en intervención no he trabajado. Yo en este caso trabajo en investigación y en docencia, pero no es una investigación, como has visto, que sea desconectada, ¿no? De un señor desde arriba me dice cosas. Entonces, muchas veces, y eso, digo, oye, chicas, chicos, si de verdad esto os interesa, adelante. Pero si esto os hace daño, esto os resulta insoportable, no lo hagáis, ¿vale? No hagáis este ejercicio, esta búsqueda de catarsis autoetnográfica de voy a estudiar criminología porque me ha pasado esto para sanarme, porque luego puede ser muy doloroso, ¿vale? Yo es que digo, a veces veo como esa sensación de estudio criminología porque quiero... y a veces puedes encontrar respuestas, pero otras veces eso pasa mucho con elegir de temas de trabajo de fin de grado, por ejemplo. O las prácticas. O las prácticas, justo. Ahí donde quería yo llegar. Pues hablando del tema de prácticas con los estudiantes, a mí me gustaría saber si en el equipo de investigación tenéis estudiantes en práctica. Sí, tenemos todos nuestros proyectos de investigación. Bueno, iba a decir todos nuestros proyectos de investigación financiados por la universidad y estaría mintiendo. Todos nuestros proyectos de investigación siempre cuentan con la figura del alumno, la alumna, investigador o varios, ¿vale? Que es parte del proyecto. Y luego también contamos con becarios, que a lo mejor como que hacen... esto es como un poco postfordista, ¿no? Que te toca a lo mejor transcribir esto, pero sí trabajamos con... Y de hecho nos gusta que se involucren en las tomas de datos, nos gusta que se involucren, por ejemplo, en las reuniones, en el diseño, por ejemplo, en las discusiones, en el diseño de la muestra, ¿cómo vamos a difundir esta encuesta, etcétera? Y sí, claro. Los hacéis partícipes de todo lo que es la investigación, de toda la parte de investigación que haya en ese momento. De hecho, se presenta cuando se hace la solicitud del proyecto, en la memoria siempre hacemos mención de los alumnos o alumnas investigadores con los que o con los que queremos trabajar. Pues son personas que ya han mostrado su interés, pues me gustaría... que no son los más, ¿vale? Eso ya creo que queda muy claro que, bueno, es que esto de la investigación social no llama a todo el mundo, pero luego luego tenemos varias publicaciones que hemos hecho con alumnas, con alumnos, pues involucrar por ejemplo, ahora una alumna de Elisa Vázquez, que es alumna de doctorado de Rebeca y mía, está haciendo una tesis sobre el impacto que tiene Instagram en la alimentación, ¿vale? Entonces está construyendo o va a presentar algunas políticas que tienen que ver con de alimentación saludable desde una lectura crítica de cómo se crea el imaginario de lo que es saludable, etcétera, en redes sociales, pero es que es fundamental. O sea, porque los alumnos y las alumnas solo pueden aprender haciendo. Se me olvidaba, es verdad. Como como en un proyecto, ¿vale? Exactamente. Como un proyecto que hicimos, ¿vale? De Challenge Research, que fue una cosa chulísima, y aquí lo que planteamos también junto con Fátima Gómez Sota es
cómo hacer una actividad de investigación con los alumnos, pero para una asignatura, para varias asignaturas, ¿vale? Entonces, se involucraron en todo un proyecto de investigación complicado, ¿vale? No era pasar una encuesta, era un proyecto que involucraba etnografías en ocio nocturno, entrevistas in situ en ocio nocturno, ¿vale? Era un proyecto que se centraba en estudiar de manera transfenomenológica el parquineo, el perreo y el postureo, ¿vale? Y entonces luego escribimos un libro, pero desde un punto de vista metodológico, sobre qué se puede aprender, ¿vale? Desde este modelo, que también es mucho el modelo de la Universidad Europea, el modelo, digamos, de aprendizaje experiencial. Sí. ¿Vale? Muy interesante. Pues si quieres añadir algo más a esta entrevista, que te parezca interesante comentarle a los estudiantes. Está saliendo aquí como una ruedecita. A nuestros socios de Conscreen que te van a ver en esta entrevista. O sea, por ejemplo, nosotros desde nuestro grupo, desde nuestra asociación, tenemos grupos de trabajo. Hay grupos de trabajo en los que se está haciendo investigación, otros que son menos de investigación. Pero al final, ¿qué consejo nos darías a Conscreen? Sí, ya sé lo que quiero decir, vale. Para que luego veáis que esto no está... Esto sí que no estaba preparado. Nada está pactado. Sí, hay una cosa que sí que me gustaría decir, pero a grupos como el vuestro y al mundo académico, es que creo que hay que hacer una mayor apuesta en criminología por la investigación cualitativa y mixta, ¿vale? Porque ya lo dije, creo que hay a chiripulla de la criminología, no solo encuestas de victimización, teoría de la oportunidad, que eso puede aportar mucho, ¿vale? Y de hecho ya os digo que en muchísimos de estos proyectos hemos trabajado con encuestas, ¿vale? No quiero decir que no sea, pero creo que está sobredimensionado, ¿vale? Y creo que desde el mundo académico, desde los congresos, etcétera, muchas veces se deja como de lado lo cualitativo. Ya de métodos mixtos ni te hablo, ¿vale? Entonces, por ejemplo, creo que hay que enfatizar muchísimo más la importancia y la formación en lo cualitativo, en los métodos mixtos y en las criminologías críticas, ¿vale? Porque eso sí que lo digo, eso siempre. Creo que, independientemente de que se tengan que estudiar en introcrim, en fenomenología, lo que sea, pero no puede ser que todo sea estudiar la anomia, la teoría de la oportunidad, y luego dejemos de lado, por ejemplo, las criminologías críticas son muchísimo más que simplemente estudiar la criminología radical, ¿vale? Entonces creo que es importante que se empiece a trabajar, pues por ejemplo, como hemos hecho, es que tenía que hacer este momento el momento audiolibro, ¿vale? O por ejemplo, lo que planteamos aquí Antonio Silva y yo y que es algo que hemos trabajado mucho desde incluso la propia corriente ultrarrealista, es una corriente británica, nos ha reconocido el trabajo hecho, es aplicar el ultrarrealismo criminológico, que es una criminología crítica, a una perspectiva española. ¿Vale? Es decir, una lectura crítica de toda la criminología española, pidiendo que se aplique, por ejemplo, el ultrarrealismo. Pero te digo eso, como te digo, que se están dando... ¿Dónde están las criminologías verdes? ¿Dónde están que yo las vea? ¿Vale? ¿Vale? Esteban, no me mates, lo sé que Esteban me mata, sí, pero porque es que hay gente que está haciendo cosas maravillosas de criminología verde. ¿Por qué no están en todos los medios? ¿Por qué no están en todos los tele? ¿Por qué no se habla de criminología verde? Además digo criminología verde desde la vertiente crítica, ¿vale? Que tenga que ver con la justicia ecológica. ¿Dónde está la justicia ecológica? ¿Vale? ¿Dónde se está hablando de ecofeminismo? ¿Dónde están las criminologías feministas? ¿Vale? Porque claro, ¿por qué no trabajamos más en España todas estas? La criminología cultural, ¿dónde está? Que la vea yo, ¿vale? ¿Vale? ¿Por qué no trabajamos más? Que en congresos se fomente más, que en los grupos de trabajo se fomente más, por ejemplo. Sí, se hable de ello y se hable se crea comunidad. ¿Vale? Que se cree, justo, que a lo mejor tú dices, yo esto... No sé de qué va. O sea, hay gente que dice, no, pues que a mí la criminología verde no me gusta, pero tú sabes de qué va. No. Claro. Eso es. Ahí está, si nunca has escuchado y no has escuchado hablar de criminología verde, me parece fundamental, porque si no al final estamos haciendo como
un sota caballo rey de la tres grandes éxitos de 1990, ¿vale? Y entonces al final sí. es fundamental. Eso es lo que sí que me gustaría, que se empezase a ver mucho más movimiento en nuestras comunidades, y eso también lo podéis fomentar desde asociaciones como con Scream, pero y eso, por ejemplo, creo que y sí que reconozco que se está haciendo un esfuerzo por estos foros, pero a lo mejor, ¿dónde hay, por ejemplo, un congreso de criminologías críticas? Que lo vea yo, ¿vale? Tenemos que preparar un ¿vale? congreso Por ejemplo, ¿dónde están? ¿Vale? A eso me estoy refiriendo, sobre todo, porque la criminología hay una cosa que no puede ser, y la criminología no puede ser dócil. ¿Vale? Sí. Si la criminología no cuestiona las estructuras de poder y de sometimiento y todas las desigualdades que subyacen esas estructuras de poder, al final no estamos haciendo criminología, estamos haciendo un poquito como greenwashing para las instituciones. Sí, eso no puede ser. Y eso no está bien. No, eso no está bien. En España tienen que cambiar la criminología en esa línea. Eso no me gusta. Sí. Pues muchas gracias, pues muchísimas Jorge. gracias ha sido un placer por la invitación. Y nos ha encantado. La entrevista ha sido estupenda y seguro que a nuestros socios, estudiantes y todos los que tienen acceso a la entrevista, que van a ser muchos, sí. estará en nuestra página web y podrán disfrutar de tus consejos, tu opinión y sobre todo de todas las investigaciones que estáis haciendo. Muchísimas gracias. Un placer. Un placer. Muchas gracias.